Buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy un tema bien interesante, que es la corrección factor de potencia. ¿Ok? El mal factor de potencia se da básicamente cuando en una industria básicamente se está compuesta por una gran cantidad de máquinas motrices, o sea, motores. Antiguamente los sistemas de iluminación de descarga utilizaban balastros, y estos balastros básicamente son inductancias, son bobinas que están ahí, que hacen una función de limitación de corriente como de aumento de la tensión en los terminales de dichas lámparas, ya sean las lámparas de sodio, lámparas de neón, lámparas de haluro metálico y otras por el estilo. Ahora eso ha sido reemplazado por el LED, entonces ya no es gran parte del problema. Pero las máquinas eléctricas, particularmente los motores, siguen estando ahí. La industria no se detiene, digamos. Entonces, vamos a hacer este ejemplo bien sencillo. Después podemos extrapolarlo a un circuito trifásico, algo más real. Muchas veces se instala al costado del tablero de distribución otro tablero donde hay en su interior distintos capacitores mediante un controlador que va cerrando etapas o abriendo etapas según lo que vaya requiriendo en el instante real. Eso tiene naturalmente un costo, y eso por lo general tiende a ser muy costoso. Muchas veces es más práctico ir atacando, digamos, a cada máquina inductiva por sí sola, de manera individual. Y referido a eso viene este ejemplo. Tenemos acá en este caso una fuente de tensión de 220 voltios, la red monofásica de siempre, a 50 Hz, y tiene conectado un motor cuyas características son 220 voltios, naturalmente, 3 HP de potencia mecánica y un factor de potencia 0,86. Claramente ese factor de potencia es muy malo. Entonces la idea es llevar que un factor de potencia bueno es uno que esté por sobre el 0,95. Entonces lo voy a anotar por acá. Debemos llegar a un factor de potencia 0,95. ¿Ok? Ahora, ¿cómo proceder? Matemáticas, por supuesto, así que la calculadora siempre al lado. Primero que todo, vamos a definir cuál es la potencia eléctrica, digamos la potencia activa de esta cosa. Porque simplemente nos dicen que son 3 HP. Y un HP, lo voy a anotar por acá, un HP es equivalente a ¿cuánto? Aquí tengo mi torpedo. A 745 watts. ¿Ok? Eso es una conversión que siempre hay que tenerla bien claridad. HP, un caballo de fuerza, un horsepower, venía del periodo de la revolución industrial en Inglaterra, digamos, en donde literalmente un caballo hacía un trabajo en un tiempo determinado, movía una carga determinada, y a esa fuerza se le llamó un HP. Entonces, el motor en este caso tiene una potencia activa de 3 HP, por tanto sería 3 por 745. Vamos a ver cuánto es esto. 745 por 3 son 2235. Como es potencia activa, naturalmente está en watts. Muy bien. La idea de esto es que formulemos primero el triángulo de potencias de este motor. ¿Ok? No hemos considerado todavía este condensador, este capacitor. Vamos primero al motor. Entonces, pero tenemos que conocer también la potencia aparente, ¿cierto? Una forma fácil de conocer la potencia aparente es tomar la potencia activa, ¿ok? O sea, la potencia activa, y dividirlo por el factor de potencia, también conocido como coseno de phi. Recuerden que factor de potencia y coseno de phi, o sea, lo que nosotros conocemos como factor de potencia, es igual al coseno de phi,
Si solo si no existe distorsión armónica. Ahí hay otro tema más profundo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, reemplazando acá, tenemos nuestra potencia eléctrica activa, 2235, sobre el factor de potencia, que en este caso es 0,86. Vamos a nuestra guía calculadora. Y eso me da 2598.8 volts amperes. ¿Ok? Tenemos una potencia activa, tenemos una potencia aparente. Necesitamos conocer la potencia reactiva, la potencia Q, ¿cierto? Ahora, por definición, la potencia activa Q es potencia activa, aparente por el seno del ángulo phi. ¿Conocemos la potencia aparente? Aquí está. ¿Conocemos el seno de phi? No lo tenemos. Porque tenemos que descubrir el ángulo phi primero que todo. ¿Ok? ¿Y cómo descubrirlo? ¿O cómo conocer esta relación trigonométrica? Es muy simple. Me voy a apoyar en las matemáticas, como siempre, lo voy a hacer en rojo para que quede claro. En la trigonometría hay una identidad trigonométrica que dice lo siguiente: el seno al cuadrado de un ángulo, vamos a llamar al ángulo alfa, más el coseno al cuadrado del ángulo alfa es igual a 1. ¿Ok? Esto es una identidad trigonométrica. Entonces vamos a despejar el seno cuadrado de alfa de acá. Va a quedar de esta manera. Seno al cuadrado de alfa será igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Simplemente hemos llevado esto a restar al otro lado. Y naturalmente, para que el seno de alfa quede solito, o sea, el seno de alfa será igual a la raíz al cuadrado de todo lo que está acá. ¿Ok? Lo vamos a quedar con esta expresión. Entonces, ¿qué conocemos acá? Tenemos el coseno de alfa, claro. Recuerden que el coseno de alfa, o sea, el coseno del ángulo es el factor de potencia. Y eso está escrito acá. Entonces, yo podría determinar tranquilamente que el seno de teta en este caso, de phi, recuerden que estamos trabajando con el ángulo phi, sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos el factor de potencia al cuadrado, o sea, 0.86 al cuadrado. Siguiendo con esto, me queda que el seno de phi es igual a ¿qué cosa? Raíz de 1 menos 0.86 cuadrado, y eso me da 0.51. Vamos a dejarlo así porque después venía un 0, no tiene mucho sentido. Entonces yo voy a dejar anotadito por acá en algún lugar, ¿ok?, que el coseno de phi es justamente el factor de potencia, que en este caso es 0.86. Y vamos a decir que el seno de phi, esto es una relación, ¿cierto?, es 0.51. ¿Ok? Entonces eso me va a permitir borrar, digamos, todo esto. Ahora sí, vamos a reemplazar datos acá. La potencia reactiva será S, que es este valor que está acá, los 2598.8 por el seno de phi, que es esto que está acá, 0.51. Vamos entonces a nuestra querida amiga calculadora, 2598.8 por 0.51, y eso es 1325.3 volt amperes reactivos.
Entonces ya tenemos los tres datos, digamos. Tenemos a S, a P y a Q. Con todo eso hecho, podemos dibujar un triángulo de potencia, ¿cierto? ¿Dónde lo hago? Lo voy a hacer por acá. Donde tenemos a P, que dijimos que era 2598.8, ¿cierto? Tenemos a Q, que dijimos que era 1325. Esto está en watts. Aquí va un 3. Esto está en volt amperes reactivos, no lo olviden. Y por acá está S, que es la potencia aparente, que era 2590 espérate que 2235, perdón, 2235, y eso está en watts. Ahí sí, 98.8 volts amperes. Tenemos el triángulo de potencia de este motor. Nos falta conocer el ángulo que está acá. El ángulo se puede despejar de cualquiera de estos dos, ¿ok? Aplicando la función inversa. Entonces, si yo tomo la del coseno, naturalmente phi será igual al coseno a la menos 1, o arco coseno, si ustedes quieren, del factor de potencia. En este caso es 0,86, ¿cierto? Vamos a preguntarle a la calculadora cuánto es eso. Coseno a la menos 1 de 0,86, y me dice que el ángulo, lo voy a anotar por acá, o lo voy a anotar por aquí. El ángulo es de 30.68 grados. ¿Ok? Esta es la situación actual, digamos, de esta carga solita. Pero nos vamos a dar cuenta de que hay que agregar una capacitancia acá para que el factor de potencia mejore al 0,95 que queremos, porque el que está de manera actual, el 0,86, es muy malo, digamos, es pésimo. Entonces voy a borrar esto que está por acá, con excepción claramente del triángulo de potencias. Entonces, para hacer esto de manera ordenada y hacerlo sencillo, vamos a plantear la siguiente idea. Vamos a definir, primero que todo, cuál es la capacitancia que debe tener este banco, o cuánta potencia reactiva debe inyectar este banco, de forma tal de mejorar el factor de potencia. La expresión matemática es la siguiente, pero antes de eso vamos a definir a nuestro ángulo phi, que ya lo conocemos, ¿cierto? Que dijimos que era 30.68 grados, ¿cierto? Y vamos a definir al ángulo que queremos llegar. Vamos a llamarle como phi prima, ¿ok? Para diferenciarlo del ángulo. Recuerden que el factor de potencia que queremos es 0,95. Por tanto, si yo aplico el coseno a la menos 1 de 0,95, vamos a hacer eso inmediatamente. Coseno de 0,95, y eso me da que el ángulo prima es 18.19 grados. O sea, ese es el ángulo ideal que deberíamos tener. Si se fijan, es menor a 30, lo cual quiere decir que la potencia aparente debe reducir, debe ser más pequeña. Vamos a anotarlo por acá. 18.19 grados. ¿Ok? Recuerden, este es el ángulo del motor, ¿cierto? Y este es el que queremos llegar, el que queremos mejorar, compensando naturalmente con este capacitor. Y aquí viene la expresión matemática. La capacitancia que debe inyectar el banco, o sea, la Q que debe inyectar el banco, claramente como es
capacitiva tendrá signo negativo, digamos, va a ir hacia abajo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después. Sería igual a qué cosa? A la potencia activa multiplicado por qué cosa? Por la tangente del ángulo phi menos la tangente del ángulo phi prima. ¿Se fijan o no? Vamos a ir reemplazando acá. La potencia del banco o la reactancia, los reactivos que debe inyectar el banco. Tenemos a P, aquí está, son los 2235 y esto multiplica a la tangente de qué cosa? Del ángulo phi, este que está acá, ¿cierto? 30.68 grados menos la tangente del ángulo prima al que queremos llegar, que es 18.19 grados. Cerramos el paréntesis ahí. Podemos ingresar todo esto de manera directa en la calculadora y vamos a ver cuánto es. No tengo idea. 2.935 paréntesis tangente de 30.68 menos tangente de 18.19 ahí, y me dice que la potencia reactiva que debe inyectar el banco son 591.5 volts amperes reactivos. O sea, esa es la carga que debe tener el banco. Lo voy a anotar por acá. De hecho, lo voy a anotar en rojo para que no se me olvide. Esta potencia que tiene que estar acá. La potencia del banco dijimos que era 591.5 volts amperes reactivos. Esa es la expresión matemática. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver qué sucede. Y vamos a construir un nuevo triángulo de potencia, en donde habrá una diferencia bien entretenida. Como estas reactancias son contrarias, naturalmente se restan. Esta es la reactancia que estaba entre, los reactivos que está inyectando el motor se contraponen, son opuestos a los cuales va a estar inyectando el banco. Y fácilmente podemos ver que están distanciados 180 grados, o sea, naturalmente hay una resta. Entonces la resultante será la diferencia de esta menos esta. ¿Ok? Entonces, si yo pongo acá 1325.3 menos los 591.5, eso me da 733.8 volts amperes reactivos. Esa va a ser la resultante, digamos, después de que estén interactuando tanto el motor como el banco de condensadores o el condensador. La potencia activa no se mueve. ¿Por qué? Porque el motor sigue manteniendo los mismos 3 HP. Esa es la gracia, la potencia activa sigue siendo exactamente la misma. Vamos a ver qué pasa con la aparente, si disminuye o no. Acá dijimos que era 2235. Esto obviamente en watts. Ahora tenemos que conocer la potencia aparente, ¿ok? Para eso nos vamos a ayudar de nuestro amigo Pitágoras, que decía lo siguiente, que la potencia aparente será igual a la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, ¿cierto? Si reemplazamos por acá, queda lo siguiente. La activa son 2235 al cuadrado más la reactiva nueva, la energía reactiva ya compensada por este banco. Serían 733.8 también al cuadrado. Vamos a ver cuánto da.
Segundo raíz, 2235 cuadrado, más 733.8 también cuadrado. Y me dice que la nueva potencia aparente es de 2352 volt-amperes simplemente. O sea, fíjense, bajó de 2559 a 2352. Lo voy a anotar por acá. 2352 volt-amperes. O sea, claramente esto se ha reducido. Quiere decir que la cantidad de corriente que va a estar entregando la fuente va a ser más pequeña, digamos, sin afectar el trabajo mecánico que está realizando este motor. O sea, conservando los 3 HP de energía mecánica en su eje. Ahora, voy a borrar acá. Vamos a ver si conseguimos el factor de potencia que queríamos, ¿cierto? Si este ángulo es efectivamente 18 tanto, ¿cierto? ¿Cómo saberlo? Siempre hay muchas maneras de saberlo. Sabemos que, fíjense lo que pasa acá. Podemos usar muchas fórmulas, podemos usar demasiadas. Voy a usar esta. El ángulo phi en este caso será igual a la tangente a la menos 1 de la componente reactiva, o sea 733.8 dividido de la componente activa, los 2235, y ahí operamos. Vamos a ver cuánto da este ángulo. Entonces, como tangente a la menos 1, abro la línea de fracción, 733.8, y abajo 2235, ahí sí, y me dice que el ángulo corregido es de 18.17 grados, o sea, 18.17 grados. Fíjate que se está cumpliendo, es prácticamente igual. Y vamos a calcular el nuevo factor de potencia. Y el factor de potencia, recuerden ustedes que es el coseno del ángulo. Entonces, el nuevo factor de potencia que va a tener esto, vamos a escribirlo por acá. El factor de potencia nuevo será el coseno de este nuevo ángulo, que es 18.17. Vamos a ver cuánto queda ese nuevo factor de potencia. Coseno de 18.17, y eso da 0.95. O sea, efectivamente hemos llegado a la meta, ¿ok? Hemos logrado, digamos, ver qué reactancia tiene que inyectar el banco para compensar la reactancia que ya estaba inyectando el motor por su particularidad, por su naturaleza de ser una carga inductiva, básicamente. Ahora, esto hay que ir al mercado a comprarlo, ¿cierto? Entonces yo tengo varias posibilidades. Ir derechamente y comprar un condensador que trabaje a 220 voltios para esta potencia, ¿cierto? Pero muchas veces podemos comprar los condensadores en función de su capacitancia, ¿ok? Vamos a ver de cuánto tiene que ser. Voy a borrar todo esto. Entonces, aquí hay que recordar lo siguiente. El condensador, tanto como el motor y la fuente, están en paralelo. Entonces, la corriente que inyectará el capacitor, o sea, esta I sub C que está acá, podemos determinarla de la siguiente manera. Dividiendo simplemente la potencia que tiene que inyectar, o sea, la potencia reactiva que va a inyectar el banco, que en este caso son 591.5, ¿cierto? Dividido de la tensión a la cual está aplicado. Como está en el paralelo, esto es 20 voltios. Entonces, vamos de nuevo acá. 591.5 dividido de los 20 voltios, y eso me da
688 amperes. O sea, esa es la corriente que tiene que circular por acá. Nos dice que el motor pedía alrededor de 10 amperes, ¿se acuerdan? Pero sin embargo, con estos 2 amperes que está inyectando el banco, logramos compensar el factor de potencia. Pero aún falta. Tenemos que conocer la reactancia capacitiva, ¿cierto?, de este banco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La reactancia capacitiva será igual a la tensión que hay en el banco dividido de la corriente del banco. Y acá la tensión que está en el banco de condensadores es la misma que está en la fuente. O sea, los 220 voltios dividido ahora de la corriente que ya conocemos. 2.688. Vamos a la calculadora. 2.688 y me dice que es 81.84. Como es una reactancia, obviamente esto será en ohms. Ya, pero nos falta todavía, nos falta un poquito, un pasito. Para eso vamos a recordar de dónde nacen, cómo calcular la reactancia capacitiva. Recuerden ustedes que esto es 1 sobre 2pi por F por C, donde C es la capacitancia y es la variable que queremos conocer. Si se fijan, acá está dividiendo, por tanto pasará a multiplicar, y la reactancia que está aquí pasará a dividir. Va a quedar de esta forma. Va a quedar, perdón, que la capacitancia será igual a ¿qué cosa? A 1 sobre 2pi por F por el valor de la reactancia capacitiva. Vamos a ir aquí hacia el ladito. Entonces, 2pi naturalmente es una constante. Las frecuencias son los 50 Hz de la red. La reactancia capacitiva era de 81.84 y esto es a la inversa. Voy a darle todo esto a la calculadora a ver qué me dice. 2pi por 50 por 81.84 y me dice el siguiente valor: 3.88 por 10 a la menos 5, y esto ya estaría en faradio, que es la unidad de medida de la capacitancia. Pero nosotros regularmente expresamos los valores de capacitancia del orden de los microfaradios, nanofaradios, ¿se fijan, no? No en esa notación científica. Entonces, yo voy a hacer una cosa bien entretenida que me permite la calculadora. Yo escribo 3.88 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Y le voy a dar una tecla que se llama ENG, que quiere decir Engineering, ingeniería, o sea, para entregarlos en unidades de ingeniería. Lo presiono una vez y queda este valor, que lo voy a botar por acá: 38.8 por 10 a la menos 6. Esto ya está en faradio, ¿cierto? Es el valor que está acá. Y recuerden que algo que esté elevado a la menos 6 corresponde al submúltiplo micro. Por tanto, para concluir, el capacitor debe ser de 38.8 microfaradios. Pero como este valor no es comercial, vamos a aproximarlo, o sea, a un valor comercial que podamos ir a comprar, y sería, si no mal recuerdo, de 40 microfaradios. ¿Ok? Con ese valor de capacitancia, digamos, este condensador va a lograr compensar el factor de potencia, que era 0.86, lo cambiamos ahora a 0.95. ¿Ok? Solamente poniendo en paralelo un capacitor, haciendo claramente todo este análisis. Es largo, es complejo, pero después con un poco de práctica, digamos, esto se lleva de buena manera. Finalmente, ya para concluir, acá está la respuesta.
40 microfaradios tiene que ser el capacitor, si es que lo quiere comprar así en el mercado, ¿ok? Porque voy a pedirlo tranquilamente para esta cantidad de potencia reactiva. Pero si no es el caso, lo puede comprar por su valor de capacitancia. Lo pone en paralelo e inmediatamente el factor de potencia va a mejorar. Y así con todo esto podemos evitar, digamos, el riesgo de multa por parte de la compañía distribuidora por sobrecargar la red eléctrica precisamente con energía reactiva. Claro, la inductiva es muy grande, ¿cierto? Entonces ponemos la contraria, la capacitiva, para mejorar el factor de potencia. Ok, chiquillos, espero que les haya quedado claro. Esto es un ejercicio bien sencillo. Después los vamos a ir aventurando a ver qué pasa con las instalaciones en general, digamos, cuando son trifásicas. Ahí hay otras cosas divertidas que van ahí entre medio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.